Bueno, un pequeño experimento. No es del todo infrecuente encontrarse con algunas hojas de cálculo de Google en las que se ha tratado de limitar la visibilidad de ciertos elementos para los usuarios que acceden con permiso de solo lectura. Y lamentablemente resulta que esa no es una buena práctica, como voy a tratar de demostrar en este vídeo. Bien, en la ventana de la izquierda partimos de una hoja de cálculo en la que se ha iniciado sesión y que ha sido compartida para cualquier usuario de Internet con el enlace. Y a la derecha lo que tengo es una ventana de navegación anónima dentro de Chrome que está accediendo a esa misma hoja de cálculo en lectura. ¿De acuerdo? Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que voy a hacer es generar aquí una serie de pues nombres y apellidos, lo que podría ser información más o menos confidencial. Aquí tengo nombres y apellidos totalmente inventados y a continuación genero cosas aún más confidenciales, como pueden ser los NIFs. Como puedes ver, a la derecha, el usuario que trabaja en solo lectura tiene acceso únicamente en lectura a esa información. ¿Qué ocurre si activamos el modo de inspección, las herramientas para desarrollador de Chrome? Bueno, vamos a intentar buscar alguno de estos nombres. Hacemos clic en la sección de código, busco y veo que aparentemente, por la forma en que está diseñada esta aplicación, las hojas de cálculo de Google, por la manera en que funcionan, pues estos no puedo acceder a los nombres, a los apellidos, a los contenidos en definitiva de cualquier celda, simplemente realizando una búsqueda en el código HTML, JavaScript que hay por debajo, lo cual en principio pinta bien. Pero realmente, ya en este momento, hay cierta información que se está filtrando. No obstante, para acabar de verlo claro, voy a hacer algo que, como decía al principio del vídeo, se ve con demasiada frecuencia, y es tratar de ocultar, por ejemplo, una columna, como esta. Vamos a ocultarla, pretendiendo que, aunque la hoja sea compartida en modo lectura, en modo de solo lectura, o precisamente por ello, porque solamente es compartida en modo lectura, el usuario no la puede ver. Yo aquí sí que puedo ver desde mi sesión anónima que hay una columna oculta, pero no puedo desplegarla de ninguna de las maneras. Y a tenor de lo que acabamos de comprobar, es decir, que dentro del código HTML no aparecen los contenidos de las celdas, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Voy a abrir de nuevo la ventana de inspección, control mayúsculas I, y me voy a ir al head del documento, a la cabecera. Resulta que dentro de head hay una sección meta donde aparecen elementos que son algo así como metainformación asociada al documento. Y aparentemente no hay nada raro, ¿verdad? Tengo aquí una serie de códigos meta y nada, además, nada más allá del título del documento, bueno, que es el título de la página que estamos viendo. Pero vamos a ver qué ocurre si ahora recargo la página. Vamos a hacer lo mismo. Control I, me voy a la zona meta, que deberíamos tener aquí, y ¡oh maravilla! Mira lo que tenemos. Todos los nombres y apellidos que son visibles. Vamos a quitar esto del medio que molesta. Pero también la columna de DNIs que aparece acá. Maravilloso. Es decir, podíamos haber compartido esta hoja de cálculo pensando que los datos confidenciales que habíamos ocultado estaban a salvo, cuando en realidad la realidad es que no lo está. Y una vez los datos han salido de mis dominios, pues ya no podemos saber quién ha accedido a ellos ni qué ha podido hacer con la información a la que ha accedido. ¿Tenemos alguna defensa contra esto? Pues la verdad es que sí. Tenemos una defensa, y es que resulta que estos datos meta, que aparecen aquí de manera predeterminada y que se toman de la primera hoja visible de la hoja de cálculo y de las primeras celdas, realmente son editables accediendo en Drive a la hoja de cálculo y a la ventana de inspección. Aquí hay una zona en la sección de propiedades donde podemos añadir una descripción al documento. Vamos a escribir
cualquier cosita. Por ejemplo, esto de acá. Y nos volvemos aquí. Me vuelvo a poner en medio. Acá. Si ahora recargo, podemos comprobar que al hacerlo, en la sección meta, luego un poco más grande, aquí, nos debería aparecer, efectivamente, estos son los metadatos de la hoja de cálculo. Es decir, lo que ocurre es que si el documento tiene unos metadatos, o sea, una descripción, perdón, esto es la carpeta, debo hacerlo aquí. Si el documento tiene unos metadatos, esto es una descripción que hemos añadido explícitamente, pues no va a haber ningún problema, no se va a filtrar esa parte inicial, esa parte superior de la primera de las pestañas de la hoja de cálculo con la que estamos trabajando. Pero lo normal es que nadie, o casi nadie, modifique la descripción de los documentos, al menos yo, pues no es algo que haga habitualmente y creo que no es lo normal en la mayor parte de los casos, por lo que inadvertidamente, si hemos ocultado una columna pensando que esos datos iban a quedar fuera del alcance de alguien que accediera a la hoja de cálculo como lector, pues nos vamos a llevar un chasco enorme porque simplemente accediendo a las propiedades meta, cuando no existe esa descripción a nivel de Drive, pues puede revelar información que no nos interesa. Bien, ¿estamos ya a salvo? Pues resulta que tampoco. Resulta que hemos conseguido eliminar los metadatos que aparecen en la cabecera del documento HTML de nuestra hoja de cálculo. Pero si investigamos un poco más, yo ya lo he hecho, así que voy a ir al grano, resulta que hay un evento JavaScript asociado al código del documento que se dispara en el momento de la carga de la página. No sé muy bien esto para qué sirve, ni entiendo cómo funciona internamente la página. No tengo conocimientos suficientemente profundos de cómo ha sido diseñada la aplicación como para entender qué es lo que está pasando aquí, pero parece ser que hay un evento que se dispara, un evento que ejecuta código JavaScript en el momento en que se carga, la hoja de cálculo y que tiene que ver con, aparentemente, bueno, pues quizás un cambio de tamaño de la ventana. El caso es que, bueno, ya te he hecho un spoiler, fíjate lo que aparece aquí. Dentro del código JavaScript, que es todo esto, que está un poco así oscurecido, por decirlo de alguna manera, nos encontramos de nuevo con los nombres y los apellidos. Voy a quitar otra vez este maldito aviso que no nos dice nada. Lo dejamos acá. Fíjate, Vicente Jiménez José Miguel, pues Vicente Jiménez José Miguel lo tenemos aquí. Y la columna en la que estaban los DNIs, la columna oculta, esta de acá, pues aquí de oculta tiene bastante poco. Con lo cual tenemos un serio problema si nos fiamos de esta seguridad por oscuridad que aparentemente nos da cierta confianza a la hora de ocultar columnas para que nadie las vea cuando accede en lectura. La realidad, estás viendo, es que no es así. Desconozco si esto es un comportamiento por diseño, es decir, realmente Google ha diseñado la aplicación de manera que esto es lo que tiene que pasar, que esa información tiene que estar ahí. Me extrañaría bastante, pero en cualquier caso es lo que está ocurriendo. Así que muchísimo ojito con esto. Y una cosa más. Otra de las cosas que se suelen ver bastante en hojas de cálculo compartidas, sobre todo cuando se trata de trasladar información, por ejemplo, de un repositorio que contiene nombres de alumnos, DNIs, datos de matrícula, y queremos compartir esa información de manera parcial con otros usuarios, es, bueno, pues llevarme esa información mediante un import range a otra hoja de cálculo, y ya en ocasiones lo que hago es ocultar ciertas pestañas cuando me interesa que, de nuevo, el usuario que accede en lectura no las vea, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando yo tengo una pestaña que está oculta? Vamos a probarlo. Creo una nueva pestaña en la hoja de origen y vamos a colocar aquí una clave. ¿Bien? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues nada, tenemos la clave y ¿qué pasa si el usuario desde acá intenta acceder? Pues lógicamente la va a poder ver, ¿de acuerdo? Bien, en este caso lo que voy a hacer es ocultarla, ocultamos la hoja y voy a recargar. En este caso, ni en la zona
¿Dónde se encuentra este manejador de evento tan particular? Bueno, pues aquí no aparece nada. La clave era súper secreto, podemos hacer una búsqueda. Ni siquiera aparece la palabra clave. Y si nos vamos a la zona meta al principio del documento, pues veremos que en este caso tampoco aparece. ¿De acuerdo? Aparecen, estos son los metadatos, que es el relleno que habíamos añadido en Drive. Bien, esto quiere decir que en principio esta manera de compartir ocultando ciertos elementos parece segura. Y digo parece porque este comportamiento podría cambiar en cualquier momento. Insisto, yo no he encontrado en la documentación de Google Sheets, de las hojas de cálculo de Google, ninguna referencia acerca de si realmente hay una visibilidad implícita en los elementos ocultos, bien sea porque se han ocultado a nivel de fila o de columna, o bien porque se han llevado a hojas ocultas. Puesto que no hay una información oficial clara al respecto, utilizar esta característica como un mecanismo de seguridad me parece como mínimo arriesgado. Así que nuevamente mucho cuidado con esto y ya sabes, a la hora de compartir conocimiento.